Una niña señala al techo riendo a carcajadas, hasta que su padre cuenta un terrible secreto. Sofía tenía esa risa que podía iluminar la habitación más oscura y espantar hasta los fantasmas más temidos. Un día, mientras jugaba en su casa, miró hacia arriba, fija en el techo, y su madre se asomó alarmada. No podía ser. Sobre el techo, sombras parecían danzar. Eran figuras borrosas como mariposas en vuelo. «¡Mira, mamá! ¡Bailan!», gritó Sofía entre risas. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un espectáculo encantador, pero también inquietante. El aire estaba impregnado de un silencio espeso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Pero Sofía no se inmutaba. Su risa, pureza hecha sonido, resonaba con fuerza. Las sombras, al parecer, respondían, intensificando sus movimientos, como si su alegría les diera vida. Era un juego mágico, o quizás un juego peligroso. Javier, su padre, apareció en la habitación con una expresión tensa. Su pasado, un misterioso laberinto de sombras y miedo, lo seguía como un espectro. La risa de su hija era un bálsamo, pero también un eco de advertencia. Tenía que contarle lo que había mantenido oculto por demasiado tiempo. Con el corazón en un puño, miró a Sofía, tan brillante y temeraria, a punto de abrir un capítulo oscuro de su linaje. «Sofía», llamó lentamente, mientras esa alegría contagiosa se transformaba en inquietud. La pequeña, al oír su tono grave, miró a su papá, confundida. Es importante que sepas algo». Las sombras dejaron de bailar, como si también ellas sintieran la gravedad de sus palabras. La habitación se llenó de una tensión palpable. Javier respiró hondo, luchando con las palabras que parecían atorarse en su garganta. «Tu risa, Sofía, atrae fuerzas que no comprendemos. Hay una maldición en nuestra familia, una carga que he tratado de ocultar. Cuando ríes así, le das vida a lo que debería permanecer dormido». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Cómo podía ser? Nunca había sentido temor. Su mundo era de risas y juegos. Pero ahora la risa sonaba diferente, como un eco distante de advertencia. En el ambiente, los susurros parecen hacerse eco. Las sombras, antes danzantes, comenzaron a moverse más cerca, como si quisieran escuchar cada palabra. El miedo recorría el cuerpo de Javier. Había tenido sueños oscuros sobre ese día, pero nunca imaginó que tendría que enfrentarlos así. Su hija lo necesitaba. ¿Pero cómo? El temor lo estrangulaba. Pensó en su padre y en las historias que nunca creyó, en las advertencias que había ignorado. Su corazón latía fuerte, igual que cuando se encontraba a solas frente a sus esqueletos del pasado. «Debemos estar juntos, Sofía», finalmente murmuró, su voz temblando. Pero la risa de Sofía, 11 veces más dulce, aún resonaba en el aire, como un canto que desafiaba a las sombras a acercarse. Con cada risa, las sombras parecían más ansiosas. Con cada risa, el clima se volvía más pesado. La habitación estaba en calma, pero el caos se avecinaba. Y ahora Javier sabía que tenía una decisión que tomar: proteger a su hija de lo desconocido o seguir guardando un secreto que podía arruinarlo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La risa de Sofía retumbaba en la habitación, como un eco de colores vibrantes. Pero la tensión crecía. Sofía, dijo Javier, su voz temblando. Tenía que ser fuerte, pero el miedo lo presionaba como un abrazo demasiado apretado. Hay algo que no te he contado. Las sombras, antes juguetonas, se quedaban en silencio. Sofía frunció el ceño, su mirada llena de curiosidad. De repente, un golpe seco resonó en el techo, como si alguien hubiera golpeado desde arriba. Los ojos de Javier se abrieron. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué fue eso?, murmuró. Sofía no respondió, solo señalaba el techo con más intensidad. ¡Mira, papá! ¡Bailan! Las sombras parecían bailar sin cesar, pero ahora había una energía diferente. Javier sentía un nudo en la garganta. «Sofía, hay que irnos», dijo, tratando de sonar calmado, pero sus manos temblaban. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, una grieta se abrió en el suelo, como si la casa hubiera decidido tragarse sus secretos. Un grito ahogado se escapó de sus labios. «¡Papá!». Sofía, aterrorizada, dio un paso atrás. Pero en ese instante, algo sorprendió a Javier. A través de la grieta, una figura oscura emergió. Tenía la forma de un hombre, su rostro oculto en sombras, pero una mirada penetrante atravesaba la desolación. «¡Detente!», grita Javier, pero era demasiado tarde. La figura avanzó, extendiendo una mano hacia Sofía. «Ella es la llave», dijo, su voz resonando como un trueno. «Debo llevármela». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «No toques a mi hija», rugió, intentando alejarse de aquella criatura. Pero su mirada se aferró a Sofía. Sentía que la risa de su hija se apagaba lentamente. La luz del atardecer se desvanecía, llenando el espacio de una oscuridad creciente. «Sofía, escúchame», dijo Javier, intentando parecer firme. «No te acerques a él», ordenó. Pero Sofía, fascinada, parecía no escuchar. «¿Quién eres?», preguntó. La figura sonrió con desprecio. «Soy el pasado que pensabas que podías esconder. La maldición que llevas en la sangre», susurró mientras un viento frío llenaba la habitación. Javier sintió el terror apoderarse de él. No era solo un desconocido, era parte de su historia, parte de ese oscuro secreto que había estado ocultando. «Eres tú», murmuró. «Tú eres el que hizo esto». La figura asintió y el suelo vibró. «Tu risa, Sofía, es un imán para las sombras. Necesito que me acompañes para romper el ciclo». Sofía parecía en trance, como si la figura la hipnotizara. «¡Ven aquí!», gritó Javier, pero la pequeña estaba atrapada. Sus ojos reflejaban la incertidumbre. «¿Qué es esto, papá?», preguntó, llena de confusión. Así Javier comprendió que no solo la risa de su hija era la clave, sino que ella misma era parte de un destino que nunca debería haber tocado. «Si no te llevas a Sofía, esto acabará mal para todos», insistió Javier, el sudor empapando su frente. La figura sonrió y el mundo alrededor de él empezó a desmoronarse. Las sombras comenzaron a alargarse, envolviendo a Javier y a su hija, y mientras todo se oscurecía, se dio cuenta de que la única forma de salvar a Sofía era abrir la puerta que había mantenido cerrada. «No puedo, no puedo», se repetía, pero había llegado el momento de ser valiente. Entonces, en un arranque de desesperación, se dispuso a enfrentar su pasado. «No podemos permanecer aquí, Sofía», gritó, y con todas sus fuerzas se lanzó hacia la figura oscura. El aire se llenó de gritos y risas entrelazadas, y en ese momento final,
Javier entendió que no solo él, sino también Sofía, tenían que decidir. Unirse a las sombras o luchar contra su legado. Pero el futuro aún era incierto. La grieta se cerró de golpe, llevándolos a la oscuridad sin respuestas. ¿Qué haría Javier ahora? El aire se llenó de un zumbido inquietante. La oscuridad los envolvía, casi como un manto. Javier sintió como el suelo temblaba bajo sus pies y el miedo le apretó la garganta. La figura oscura estaba allí, un eco aterrador de su pasado, y Sofía, con una mirada en trance, parecía un títere más que una niña. «Sofía, ven aquí», gritó, presionando su voz con una mezcla de rabia y desespero. Pero la pequeña no se movía. La figura dio un paso adelante, acercándose. «Ella necesita entender», dijo, con un tono que reverberaba con malevolencia. Javier sintió el sudor frío recorrer su espalda. «No, no la toques», rugió, intentando recuperar el control. Pero en ese instante, una explosión de luz rompió la oscuridad. Un destello cegador surgió del suelo, llenando la habitación con un brillo casi sobrenatural. Las sombras retrocedieron, y sin que pudiera entender cómo, Sofía quedaba atrapada entre la luz y la figura. Una risa conocida y escalofriante emergió de la oscuridad. «No es lo que piensas», resonó la voz, y un impulso arrollador empujó a Javier hacia atrás. Se dio cuenta de que las sombras no eran solo sombras, eran recuerdos, sonrisas y risas distorsionadas por el dolor. «Eres tú, ¿verdad?», apenas pudo susurrar, el horror desbordándose de su pecho. Y entonces la figura se dio la vuelta, revelando un rostro crudo y familiar. Era su propia madre, la misma mujer que había creído muerta. «He estado contigo todo este tiempo», dijo. Sus ojos ardían con una mezcla de amor y terror. «No puede ser», pensó Javier, que el mundo se detuvo en ese instante. La imagen que siempre había mantenido en su memoria, de su madre como un ángel, se rompió en 1000 pedazos. «Tú eres parte de esto», murmuró. El aire se volvía denso y pesado. «Todo lo que he hecho ha sido por protegerte, Javier. Esta maldición es nuestra herencia», dijo su madre. Sus palabras eran un eco de todo lo que había temido. «Sofía es especial. Su risa es la única forma de romper el ciclo». El reloj de la casa marcó un golpe, un recordatorio cruel del tiempo que perdían. Sofía, aún atrapada entre la luz y la figura, parecía entre asustada y fascinada. «Papá, ¿qué significa?», preguntó, su voz pequeña y vulnerable. «¡Huya!», gritó Javier, sintiendo cómo la desesperación lo estrangulaba. Pero Sofía, guiada por una fuerza desconocida, se acercó más. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, danzando como si tuvieran vida propia. «Debe entender, debe tomar su lugar», insistió su madre, pero sus palabras se sentían como una condena. «¿Tomar su lugar? No estoy asignando a mi hija a este horror», lanzó Javier, interponiéndose entre Sofía y la figura de su madre. La sala vibraba, los ecos de su grito retumbaban por las paredes. «Lo que llevas en la sangre no se puede escapar, Javier. Es hora de que enfrentes tu destino», dijo la figura, su voz fría cortando el aire, y de repente todo se oscureció. El silencio era abrumador. Javier, aún en pie, sintió su corazón latir descontroladamente. Y entonces, en la penumbra, una segunda figura se materializó. Esta vez no era alguien conocido, sino una sombra enorme que absorbía la luz a su alrededor. La amenaza era evidente. «¡No!», gritó Javier, pero cuando miró hacia su hija,
pudo ver cómo la luz se apagaba lentamente en sus ojos. «Sofía, no te acerques», susurró con horror, mientras la sombra se cernía sobre ella. Y en ese instante, Javier comprendió que había estado huyendo de su madre, de su historia. Pero, ¿la verdad era realmente lo que pensaba? ¿Acaso Sofía era realmente la clave para romper una maldición? ¿O era el nuevo eslabón de un ciclo que jamás debería haberse iniciado? La respuesta lo dejaría al borde del abismo. La oscuridad se cerraba a su alrededor y no había respuestas a la vista. Todo dependía de una decisión. ¿Qué haría ahora? El silencio era abrumador. Javier, aún en pie, sintió su corazón latir descontroladamente. Y entonces, en la penumbra, una segunda figura se materializó. Esta vez no era alguien conocido, sino una sombra enorme que absorbía la luz a su alrededor. La amenaza era evidente. «¡No!», gritó Javier, pero cuando miró hacia su hija, pudo ver cómo la luz se apagaba lentamente en sus ojos. «Sofía, no te acerques», susurró con horror, mientras la sombra se cernía sobre ella. Y en ese instante Javier comprendió que había estado huyendo de su madre, de su historia. Pero, ¿la verdad era realmente lo que pensaba? ¿Acaso Sofía era realmente la clave para romper una maldición? ¿O era el nuevo eslabón de un ciclo que jamás debería haberse iniciado? Todo dependía de una decisión. Se sentía como si el aire se le escapara. Un susurro bajó como un telón en la habitación. «¡Sofía, escóndete!», gritó Javier, pero la niña, hipnotizada, no se movía. La sombra se burlaba de él, un reflejo de todo lo que había temido. «¡Sofía!». «Escúchame», insistió. La angustia se apoderaba de su voz, pero inesperadamente la figura oscura comenzó a desvanecerse, como si fuese absorbiendo la luz del ambiente. «¿Qué? ¿Qué haces?», murmuró Javier, sus ojos cambiando de la agonía a la incredulidad. Y entonces la luz que los rodeaba empezó a brillar intensamente. Sofía entrecerró los ojos, y en un abrir y cerrar de ojos se encontraba rodeada de sombras que danzaban con alegría, como si celebraran, como si su risa las reviviera. «¡Detente!», ordenó Javier, avanzando, pero el suelo temblaba bajo sus pies. Un rugido resonó en el aire. Las paredes parecían estar gritando. Sofía abrió los ojos y algo en su mirada laceró la mente de Javier. No era la niña pura y feliz que conocía. Había algo crepuscular en su expresión, algo que hablaba de un secreto profundo. «No hay nada que temer, papá», dijo con un tono que no le pertenecía. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? No podía ser ella. La voz que escuchaba era más profunda, más anciana. «He estado guiando a las sombras todo este tiempo. Ellas son parte de mí», continuó Sofía, mirando hacia la figura oscura que parecía temblar de emoción. «¿Qué? ¿Qué dices? Sofía, vuelve», suplicó, su corazón retumbando en sus oídos, pero la niña no era la misma. Una risa oscura salió de sus labios, resonando como un eco en la casa. «No soy solo tu hija. Soy la portadora de su legado. Estoy aquí para tomar lo que me pertenece». Javier se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mente giraba a medida que comprendía que todo lo que había creído, todo lo que había tratado de proteger, no era más que una ilusión. La verdad se desnudaba ante él como una herida abierta. Sofía no era solo una niña. Había algo más oscuro y ancestral que la habitaba. «Detente», gritó con desesperación. Pero las sombras estaban danzando a su alrededor.
ansiosas por recibir a su nueva reina. «Debes dejarme ir, papá», dijo ella, el brillo de sus ojos envolviendo a Javier en una niebla de confusión. «Esto debe hacerse. Yo soy el vínculo. Sin esto, todo está perdido». Esa fue la última palabra de Sofía, antes de que una ola de energía la envolviera y la habitación estallara en un torbellino de luz y sombras. El caos se abalanzó sobre Javier, fundiéndose en su mente. El futuro y el pasado colisionaban en un momento desgarrador. Y en ese instante, cuando creía haberlo perdido todo, una imagen destelló en su mente. Su madre llena de amor, pero también de oscuridad. ¿Todo esto es por ella?, se preguntó, mientras su garganta se apretaba con terror. La sombra se erguía imponente sobre su hija, mientras ella sonreía, consonante con el aire de tragedia que se cernía a su alrededor. Así que el ciclo no se rompía, sino que se renovaba. Javier comprendió que la decisión que había estado evitando desde el principio ahora estaba pisándole los talones, pero ¿podría aceptar que su propia sangre, la alegría que había traído, era la manifestación de una herencia que no podía contener? Mientras las sombras crecían alrededor de Sofía, Javier se inyectó de una última chispa de valor. Si la verdad era esta, debía luchar. Sin más tiempo para pensar, se lanzó adelante, listo para enfrentar no solo a las sombras, sino a la verdad detrás de su familia. «Sofía», gritó, en un último intento desesperado, «no te vayas». Pero el destino ya había sido escrito y la horrorosa realidad se iba desplegando con cada risa de su hija. ¿Qué sería de ellos? ¿Qué significaba realmente todo esto? La oscuridad se tragaría sus respuestas, y dentro de ella, la verdadera naturaleza de Sofía aguardaba, enredada con la de su madre. ¿Y si la maldición se reformulaba a través del amor? Todo colisionaba y el caos acechaba, dejando solo un camino hacia la incertidumbre más profunda. El aire se iba tornando pesado, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Javier, contra la tormenta de sombras, sintió cómo el terror abrazaba su pecho. «Sofía, esto no está bien». Su voz apenas un susurro tembloroso. Pero la pequeña seguía mirando a la figura oscura, como si hubiera encontrado un viejo amigo. La oscuridad empezó a girar en torno a ellos, distorsionando la realidad. «¡Oh, Sofía!», gritó Javier, intentando romper el hechizo. Pero la niña, perdida, sonreía maliciosamente. Las sombras no solo danzaban, parecían querer envolverla, convertirla en parte de su caos. La figura oscura avanzó, y el corazón de Javier se detuvo por un instante. «Ella es especial», susurró la figura, su voz profunda y resonante. «Como tú lo fuiste, esta maldición solo puede ser levantada por su risa». La atmósfera era eléctrica, como un trueno a punto de estallar. La conexión entre Sofía y la figura lo aterrorizaba. «No, no puedes llevártela», balbuceó, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo. Entonces lo inesperado, un grito desgarrador, cortó el aire. «¡No se la lleven! ¡Es mi madre!», resonó desde un rincón oscuro. Javier se giró, la pregunta grabándose en su mente. «¿Qué? ¿Qué has dicho?». La figura se tambaleó, como si hubiera sido golpeada por una revelación. Sofía se quedó quieta, los ojos amplios, llenos de confusión. Una sombra, diferente a las demás, avanzó. Tenía forma femenina. «Javier, soy yo, tu madre».
La voz era débil, pero Javier sintió como si un hielo helado le atravesara los huesos. No, no puede ser, pensó, mas la realidad cobraba vida ante sus ojos. La figura oscura se retorció y el rostro de su madre se fue desdibujando en el aire. El caos que lo rodeaba parecía repelerla. Todo este tiempo he estado aquí como parte de esto, continuó la sombra, con un guiño triste. Tu historia, la mía, están entrelazadas desde el principio. Sofía, ella es la pieza que faltaba. Javier sintió el mundo girar. Todos los relatos ocultos, las tragedias del pasado, cada risa que había intentado proteger. ¡No puede ser! Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse erráticamente, como si temieran la revelación. La figura oscura dio un paso atrás, preocupada. Ella es la llave y también la trampa, murmuró, mirando intensamente a Sofía. Tienes que decidir, Javier. Pero era más que una simple decisión. El peso de su historia lo envolvía, y Javier sintió que la opresión le arrancaba el aliento. «Sofía», dijo, buscando en los ojos de su hija alguna chispa de la niña que conocía. Pero en su mirada había una nueva realidad, una sombra de complicidad. «¿Quién eres realmente?», preguntó Sofía, mirando a la figura de su madre. La tensión creció y Javier notó que el suelo seguía temblando. «Soy parte de esto. Todo lo que te atrajo hasta aquí está en tu sangre», su madre reveló, mientras los ecos de su voz reverberaban. «¡Basta, por favor, basta!». Javier se sintió perdido. «No puedo perderla. No puedo perderte otra vez». De repente, la figura oscura cargó hacia él y sin pensarlo, Sofía dio un paso hacia su madre. Un grito atravesó la habitación. La luz estalló en 1000 fragmentos y el tiempo se sintió como una cuerda al borde de romperse. «¡No!», Javier gritó, extendiendo las manos mientras un círculo de luz crujía y se desvanecía. Las sombras parecían gritar de dolor. Las paredes vibraban, resonando el eco de un pasado avasallador. En un instante, una imagen atravesó su mente, su madre siendo tragada por la oscuridad. Mientras las sombras trataban de devorarlo todo, una pregunta se encendió en su mente. ¿Qué haría él para salvar a Sofía? Y en ese momento, un nuevo grito resonó, y el caos se apoderó de la habitación. Javier, en ese momento final, lo comprendió. Tal vez Sofía no debía ser salvada. Tal vez ella era el verdadero futuro de la maldición. Todo se oscureció de nuevo, pero el eco de su risa aún resonaba. ¿Y si el viaje de Sofía era el destino y no la salvación? La verdad, inesperada e insidiosa, se arrastraba dentro de los murmullos. ¿Qué significaba esto para su familia? Sin respuestas, solo quedaba la incertidumbre. El aire estaba tan denso que parecía aplastarlo todo. Las sombras giraban y danzaban, llenando el espacio con un eco de risas distorsionadas. Javier se encontró perdido. Su corazón latía como un tambor. «¡Sofía, esto no está bien!», gritó. Pero su voz se perdió en la confusión. La figura oscura se acercaba y su hija sonreía como si estuviera bajo un encantamiento. Una ráfaga de terror lo atravesó. «¿Qué estás haciendo, Sofía?». Sabía que no podía permitir que la atrapara, pero ella no parecía asustada. Al contrario, brillaba con una luz propia. La sombra se inclinó hacia ella, como un depredador a punto de devorar a su presa. «Ella debe comprender», susurró, y el miedo de Javier se convirtió en un grito ahogado. En un instante, el ambiente se tornó en caos. Un estruendo resonó, como si las paredes mismas estuvieran gritando. Javier no podía apartar la mirada de Sofía. Sus ojos se veían vacíos, como si la vida se desvaneciera de ellos. Y entonces, lo inesperado sucedió. Con un movimiento abrupto,
La figura oscura extendió su mano hacia la luz que emanaba de su hija. El ambiente tembló y un grito desgarrador recorrió el aire, un lamento que partió el alma. ¡Sofía!, gritó Javier, pero no pudo más que mirar en horror. La luz alrededor de su hija parecía comprimirse, y en un instante crítico se produjo una explosión de energía que sacudió el espacio. El tiempo se detuvo, y en un abrir y cerrar de ojos, Sofía comenzó a transformarse. El brillo en su mirada se desvaneció, y en su lugar surgió una sombra profunda. Javier se sintió como un espectador en su propia vida, atrapado. La figura oscura rió, un sonido burlón y helador que hizo eco en su mente. «No es lo que piensas», dijo, y de repente Sofía se giró hacia él. «Ya no era su pequeña niña. Papá, soy parte de esto», exclamó con una voz que estaba lejos de resonar con la dulzura que él conocía. Las palabras de su hija chocaron en su pecho, como un martillo en hielo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de comprender, y lo que vino a continuación lo dejó helado. «Yo fui quien las atrajo a todas ellas. Fui la que rompió la barrera». Las sombras parecen estremecerse de placer. El corazón de Javier se detuvo. ¿Tú? ¿Tú hiciste esto? La verdad se desató como una tormenta. «Solo soy tu hija. Soy el eslabón que siempre han buscado. La maldición no es una carga, papá. Es un regalo. La sangre que corre por mis venas puede dar vida a las sombras o destruirlas. Debo elegir qué hacer con ella». La figura oscura la miraba con satisfacción. «La elegida», musitó apenas, llenando el aire con un aire de triunfo. Javier sintió que algo se rompía dentro de él. La mirada que solía compartir con su hija ahora era distante, casi ajena. Las sombras comenzaron a danzar más frenéticamente, como si celebraran la revelación. «No, tú no puedes querer esto», gritó Javier, su voz quebrándose. Chocó contra la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra de su hija era una estocada en su corazón. «Sofía, regresa». «No eres esto». Pero ella no parecía escuchar. Ya no era una niña inocente. Era la portadora de un legado oscuro que jamás imaginó. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntó Javier, sintiendo el peso del mundo aplastarlo. La transformación de Sofía, el giro devastador de los acontecimientos, le dejó claro que la batalla no iba a ser por salvarla, sino por decidir el destino de lo que gemía en las sombras. Todo lo que había creído, cada cuento y advertencia, se había desvanecido. Mientras el caos aumentaba, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Quizás había una forma de revertir esto, de recordar a su hija quién era realmente. Y entre las sombras, una idea surgió. Algo en su voz, algo que había oído de pequeño. Era hora de enfrentarse a la verdad, a los secretos que había temido. El tiempo se estaba acabando. ¿Podría cambiar el rumbo antes de que fuera demasiado tarde? ¿Podría recuperar a su hija? ¿O estaba destinada a ser luz para las sombras por siempre? El aire seguía pesando en la habitación, con sombras danzando frenéticamente y ruidos de risa distorsionadas que reverberaban. Javier observaba a Sofía, atrapada entre la luz y la oscuridad, y sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¡Sofía! ¡Regresa!», gritó, pero su voz estaba ahogada por la tormenta de caos. La figura oscura, esa sombra que había estado acechándolos, se acercó más. Su risa burlona llenó el aire. «Ella debe comprender», murmuró, y en ese instante un grito desgarrador retumbó en el ambiente. La figura femenina que había tomado la forma de su madre desapareció por un instante y entre la confusión
una tercera sombra emergió, más grande, más oscura, como un monstruo ceniciento. Era tan intensa que parecía robar la luz del cuarto. Javier sintió que sus latidos se desbocaban. No, 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 pensó mientras retrocedía. Sofía estaba inmóvil, pero entonces un brillo la atravesó. «Papá, ¿puedo hacerlo?» Su voz era un eco distante. Había un aire extraño a su alrededor, como si la luz se estuviera agotando. «No, no vayas hacia ella». Ese fue una coacción, un destello de lo que parecía poder sobrenatural. «Es lo correcto, es mi destino». «No, Sofía, eso no es justo», rogó él, la desesperación cortándole la voz. No entendía, pero antes de que pudiera mover un dedo, Sofía alargó la mano hacia la figura. Los murmullos se intensificaron. «Lo has elegido, niña», rugió la sombra. «Tú eres la elegida. El ciclo se renueva». Una explosión de energía recorrió el cuarto, y por un instante Javier sintió como si el suelo se abriera a sus pies. Un grito desgarrador resonó, pero no era de su hija. Era un llanto profundo, un llanto que arrastraba la tristeza de generaciones pasadas. La sombra grande se sacudió, como si estuviera liberando todas las almas que había devorado. «No, no, eres parte de ello», aulló, y en ese instante devastador, la sombra colapsó, dejando escapar un torrente de figuras espectrales que brotaron de la oscuridad, como si se desataran del yugo de la maldición. «¿Qué está pasando?», murmuró Javier, sintiéndose impotente ante lo que estaba presenciando. Las sombras comenzaron a girar alrededor de Sofía, envolviéndola en un abrazo espectral. «Sofía, no te acerques a ellas», gritó. Pero en sus ojos Javier vio una verdad terrible. Su hija no era solo una víctima, había sido parte de esto todo el tiempo. «Tal vez es hora de hacer un sacrificio», dijo Sofía con una calma inquietante. «Ocurre lo que debe ocurrir». En ese momento, una chispa oscura iluminó su rostro. «Las sombras son parte de mí, de nuestra familia». Pero en sus palabras había un eco de algo aún más profundo. Javier, sintiendo que el tiempo se esfumaba, recordó una conversación que había tenido con su madre sobre antiguos rituales, la forma en que su sangre estaba conectada a algo más allá. «No, Sofía, tú no entiendes. No puedes hacer esto. No eres parte de esta maldición», suplicó, pero ya era demasiado tarde. Un rayo de luz surgió de la figura que había atrapado a su madre, iluminando las notas de un antiguo canto que resonaba en la habitación. Las sombras se quedaron quietas, como soñadoras atrapadas en un trance. Javier sintió un hormigueo en la espalda. «¿Qué son realmente?», preguntó, sintiéndose atrapado entre dos mundos, el de su hija y el de la oscura figura. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, y entonces un frío mortal recorrió su cuerpo. ¿Era Sofía realmente la salvadora o simplemente la próxima en la línea de una tragedia interminable? El aire se volvió espeso, casi asfixiante, y Javier se dio cuenta de que la verdad que había temido siempre estaba frente a él. Y esa sombra, esa figura, podría no ser quien él pensaba. Podría ser algo mucho más complejo y devastador. La oscuridad en la habitación palpitaba, y en un giro imprevisto, la figura detrás de su madre se desvaneció, dejando solo su eco.
Dentro de cada uno de ustedes, la maldición baila. Y para vivir, deben decidir. La decisión aún pesaba en el aire, como una verdad aplastante, y Javier sintió que todo su mundo se tambaleaba. «Hemos tomado el camino equivocado, Sofía», balbuceó, pero ella sonrió, una sonrisa que mezclaba amor y sufrimiento. Ahora, ¿qué iba a hacer? La verdad era aterradora y no podía escapar. ¿Acaso Sofía era la clave para liberar su legado o estaba forjando un nuevo ciclo de desesperación? ¿Qué tendría que sacrificar para salvar a su hija y romper la maldición de su familia? Todo estaba en la cuerda floja y la batalla apenas comenzaba. El aire se tornaba aún más pesado, como si cada instante se acumulara en una nube de tensión. Las sombras danzaban rápidamente alrededor de Sofía, hipnotizándola, y Javier sintió que su corazón se comprimía. «¡Sofía, regresa!», gritó, su voz rota entre la desesperación y el miedo, pero no hubo respuesta. La figura oscura se acercaba cada vez más, infligiendo el terror en su pecho. «Ella debe comprender», murmuró la sombra, y el ambiente vibraba con esas palabras como si estuvieran cargadas de un poder antiguo. De repente, un estremecimiento recorrió el suelo, un crujido profundo que resonó en los muros de la casa. Javier estaba paralizado. La habitación, que había sido escenario de risas, se convertía en un billar de sombras amenazadoras. «¡Papá, ayúdame!», gritó Sofía, su voz desgarradora cortando la atmósfera. Pero algo en su expresión había cambiado. «Ya no puedo hacerlo sola». Las sombras comenzaron a arrastrarla hacia esa figura oscura. Javier sintió que se le escapaba la vida y que todo su mundo se volvió un torbellino de emociones violentas. «¡No, Sofía!», su grito se volvió un eco desesperado. La figura oscura sonrió, mostrando unos dientes afilados y un brillo maligno en sus ojos. «Ella elegirá su destino», resonó la sombra, un aire de triunfo emitiéndose de sus palabras. Pero de repente, algo cambió. Un relámpago iluminó la habitación. Sofía, atrapada entre la luz y la oscuridad, sintió que el poder la envolvía y en un arrebato de firmeza alzó los brazos. «No soy tu marioneta», exclamó, su voz resonando con una fuerza inesperada. Más que nunca, parecía una luchadora, una guerrera en medio de la tormenta. Fue entonces cuando una risa estridente brotó de la figura oscura. Javier sintió su estómago retorcerse. «Tú no eres la elegida. Solo eres un apellido, un eco de lo que crees que eres». Las palabras de la sombra sembraron una confusión heladora en su corazón. «¿Qué es eso?», preguntó Javier, tratando de aferrarse a la realidad. Pero el horror se intensificó a medida que lo comprendía. Entre el caos, una figura emergió detrás de Sofía, algo que jamás esperó ver, una silueta conocida, su madre. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo como si todo se desmoronara de golpe. «¿Tú estás aquí?». La figura de su madre, manifiesta entre sombras, sonrió, cada palabra escapándose como una sombra. «Siempre he estado aquí, Javier. Soy parte del ciclo, y tú también». El corazón de Javier se detuvo. Esto es un juego terrible», balbuceó, luchando contra la angustia. «Ella está destinada a unirse a nosotros», dijo su madre, inclinándose hacia Sofía, como si fuera un cáliz esperando ser llenado. La sangre de la familia corre fuerte en ella. La habitación echaba chispas. Toda la realidad temblaba ante esa revelación. Sofía parecía atrapada entre lo que realmente deseaba y lo que los otros le dictaban. «No, tú no puedes hacerle esto», suplicó Javier, un nudo en la garganta. En ese instante,
Sofía se giró hacia él, y sus ojos llenos de luz se oscurecieron. Papá, yo soy la que puede romper la maldición, pero necesito su luz, necesito su fuerza, dijo, y Javier sintió que todo se tambaleaba a su alrededor. No entiendo. Y entonces el ambiente vibró, reteniendo la respiración. Sin ti el ciclo continuará. Tú puedes erradicarlo, insistió su madre, dejando caer una sombra sobre la verdadera naturaleza de su herencia. Ella está destinada a esto. Tú también. Esto es un horror, gritó Javier, incapaz de inventar la verdad. La identidad de su madre, su familia, todo lo que alguna vez pensó que sabía, se desmoronaba en 1000 pedazos. La figura oscura se hizo más fuerte, sonriendo mientras los ecos de la oscuridad se unían con risas distorsionadas. Entonces, una voz que parecía muy familiar resonó en el fondo de su mente. Pero Javier, ¿y si siempre estuve diseñado para ser la sombra? ¿Y si nuestra vida no es más que un ciclo sin fin? La pregunta flotó en el aire, y en un momento la realidad se fragmentó. Sofía sintió que la luz palpitaba fuertemente a su alrededor, y en ese segundo final, un grito desgarrador retumbó en sus oídos. ¡Tú eliges, Sofía! Y como si el tiempo se hubiera detenido, Javier se dio cuenta de que su vida, su historia, nada era lo que había creído. La verdad reveladora abría un abismo de incertidumbre. ¿Sería Sofía la respuesta o la condena? ¿Estaba él listo para descubrir lo que realmente significaba su legado? La oscuridad se densó y un desafío se cernía sobre ellos, dejándolos a todos en la cuerda floja. O ar estava tan pesado que parecía esmagar todo a su alrededor. As sombras danzaban frenéticamente, rindo de una forma distorcida, en cuanto Javier sentía su corazón acelerar. «Sofía, volta!», gritó, mas su voz se perdió en la tempestad de caos. La figura oscura se aproximaba, y su filia parecía cada vez más hipnotizada por aquel ser sombrío y maligno. «Ela precisa entender», murmuró a sombra, y atensado na sala apuñaló Javier como un puñal. Aterrorizado, él vio Sofía completamente presa entre a luz y escuridón, su expresión mudando, casi se transformando en algo que él no reconocía más. A figura parecía estar alimentando algo de ella, como un parasita sugando a vida. «Papá, eu no entiendo», dice Sofía, seus olhos refletiendo una luta interna. Un medo se instaló no peito de Javier, como si una mão invisible o estuviese comprimiendo. Ele se sentiu impotente, lutando contra o que estava prestes a acontecer. Em um momento de desespero, justo quando a figura estava prestes a agarrar Sofía, uma luz intensa e ofuscante explodiu do centro da sala. Javier tapou os olhos, e quando a luz diminuiu, ele viu sua mãe, daquela mesma figura distorcida, agora mais clara e viva do que nunca. «Javier!», ela gritou com um tom que tinha tanto amor quanto uma dor profunda. «Venha, precisamos fazer isso juntos». Mas antes que Javier pudesse se mover, um novo grito cortou o ar. «Sofía, não!», ele exclamou. Tão rápido quanto a luz apareceu, ela foi engolida pelas sombras que agora se contorciam em êxtase. «Não, não, não!», gritou ele, o desespero dominando-o. Sofía foi arrastada para mais perto da figura escura, seu corpo magro, parecendo tão pequeno e vulnerável. «Ela me pertence agora!», riu a sombra, e Javier sentiu seu mundo desabar ao ouvir isso. O que estava acontecendo? Era como se a realidade estivesse desmoronando. De repente, um estrondo retumbou.
e o chão sob eles começou a tremer. Uma fissura se abriu e Javier viu rostos emergindo dela. Figuras indistintas que pareciam feridas e chorando. Eram almas presas, mostrando dor e desespero. "Por favor, me ajude!" foram as últimas palavras que escutou antes de ver a sombra tentando levar Sofia para dentro daquele abismo. "Javier, você tem que fazer a escolha certa!" gritou sua mãe, e Javier hesitou. Ele estava paralisado, sem saber o que fazer, até que as palavras dele ecoaram em sua mente. A verdade estava se revelando, e ele se deu conta de que não era apenas a vida de Sofia em jogo, mas a própria linha do tempo de sua família. Então, uma memória que ele havia enterrado surgiu, trazendo consigo dor e alívio. "Você é a verdadeira herdeira." Ele se lembrou de que sua mãe sempre falava sobre essa maldição. Mas foi quando tudo se aclarou que ele percebeu. A pessoa que ele pensava que tinha perdido, que ele queria salvar, não era só sua mãe, mas também a própria Sofia. "Eu sou a chave", Sofia falou, com um brilho diferente em seus olhos. "A escolha é minha agora." E Javier quase não pôde acreditar no que via. O que sua filha estava dizendo era uma confissão, uma entrega. Mas então, o chão se partiu novamente, e com uma energia bruta explodiu, lançando Javier para trás. Ele viu Sofia se inclinar para a figura escura, um sorriso de compreensão em seu rosto, como se suas escolhas fossem claras. "Eu escolho ser livre", disse ela. E em um instante tudo ao redor dele se fragmentou. O impacto foi imenso, bagunçando o que antes era uma realidade sólida. Javier gritou, impotente, enquanto sombras e luz se entrelaçavam. Quanto mais ele lutava, mais ele via que estava perdendo. E no meio daquele caos, um pensamento terrível passou por sua mente. E se a única maneira de romper a maldição fosse permitir que Sofia se tornasse tudo o que ele havia temido? Isso deixou em choque o que ele realmente conhecia sobre a história deles. Sofia, ou a força que agora a dominava, estava prestes a desatar algo que transformaria todos os laços que eles tinham. Era um jogo que ele não entendia. E no fundo, uma suspeita aterradora se espalhou por seu ser. Talvez aquela batalha não fosse só dela, e de fato, fosse a batalha da própria família. E enquanto a luz e a sombra lutavam para assumir o controle, Javier percebeu que tudo ficou em suspenso. Qualquer caminho parecia possível, e no coração de sua incerteza surgiu a pergunta más perturbadora. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y lo que hizo significaba para el destino de todos ellos? El aire se volvió espeso en la habitación, como si la oscuridad quisiera engullirlo todo. Javier miraba impotente a Sofía, atrapada entre la luz que la iluminaba y la sombra acechante que deseaba consumirla. «Sofía, vuelve aquí», gritó él, su voz quebrándose de desesperación. La figura oscura sonreía, una sonrisa fría, llena de burlas. «Ella debe entender su destino», pronunciaba con un tono siniestro. Sofía, con los ojos entrecerrados, parecía perdida, como en un trance. «Papá, ya no sé quién soy», dijo, su voz temblando. Javier sintió que el suelo se estremeció bajo sus pies. El terror lo invadía, el miedo a perderla por completo, a ver cómo se convertía en algo desconocido, algo oscuro. «No puedes hacer esto, Sofía. Eres mi hija, no un objeto de una maldición», la suplicó, pero ya era tarde. La figura oscura estaba seduciéndola, como un cazador al acecho. «Ella es especial, Javier. Su risa puede romper el ciclo», decía la sombra.
y el frío que emanaba de sus palabras era como un cuchillo en el corazón. «No, no quiero que seas parte de esto», gritó Javier, pero su voz apenas competía con el ruido de las sombras que se retorcía en un festín de caos. De repente, un estruendo ensordecedor vibró en la habitación, y Javier sintió como si el tiempo se detuviera. La comunicación se rompió con un grito desgarrador de Sofía. «¡Papá!», exclamó, y al mismo tiempo una luz fulgurante surgió del suelo, empujando las sombras hacia atrás. La figura oscura, perdida en la repentina claridad, se tambaleó. «¡No! Esto no puede estar sucediendo». Javier se sintió como si el mundo estuviera destellando en pedazos. «¡Ea el momento!». «¡Sofía! ¡Elige!», gritó, una chispa de esperanza iluminando su voz. ¿Podría su hija contraatacar? En medio del caos, vio cómo Sofía cerraba los ojos, y una serenidad sorprendente se apoderó de ella. «Yo soy la elegida, pero esto también es mi decisión». En ese instante, algo en su expresión cambió. Las sombras retrocedieron, como si una barrera invisible se interpusiera entre ellas. Javier sintió que una ola de aliento ilusionado le llenaba el pecho. «Esto no tiene por qué ser así», pensó. «Sofía, juntos podremos acabar con esto». Alzó la mano y pudo captar la luz que aún brillaba en su hija. Cada rayo era como un hilo que unía su destino al pasado que tanto temía. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo, aferrándose a esa conexión. De repente, Sofía sonrió, y Javier supo que la luz de su amor era suficiente. «Lo haré, papá», exclamó, y con una explosión de energía llevó a cabo lo imposible. Las sombras comenzaron a dispersarse. Una energía radiante emanaba de ella. La figura oscura gritó en agonía, desvaneciéndose como un eco en la bruma. «Yo elijo la luz», dijo Sofía con firmeza, radiante y pura. En un instante, la oscuridad se desmoronó, disolviéndose en un torbellino de luz. Todo a su alrededor brilló intensamente, y Javier sintió que las cadenas de su pasado se rompían de una vez por todas. Finalmente, el silencio llenó la habitación. Sofía cayó de rodillas mientras la luz disminuía. «¡Lo hicimos!», dijo Javier, corriendo hacia ella, abrazándola, sintiendo que el peso del mundo se desvanecía. La risa de su hija llenó el aire, una risa renovada que simbolizaba su victoria sobre la oscuridad. «¡Papá, lo conseguimos!», exclamó Sofía con una chispa de alegría iluminando su rostro. Pero Javier sabía que el eco de la batalla siempre estaría presente, que el viaje aún no había terminado. Mientras se abrazaban, sintió que algo aún crujía en la distancia, un susurro de antiguas historias que aún quedaba por contar. Abrumado de alivio, Javier sabía que su vida cambiaría para siempre, pero juntos enfrentarían lo que vendría. Y así, la historia de Javier y Sofía concluyó. Pero la luz y la sombra seguirían bailando en el aire. Es el momento, amigos. Suscríbanse inmediatamente al canal. No se pierdan las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasten el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo acaba esta historia. No se queden atrás, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.